ahora pasaremos a la siguiente sesión y como siempre se necesita algo para explicar entre cambio y cambio. Yo había traído una cosa porque era la primera vez que podía unir la pasión que tengo con mi trabajo. Entonces, vamos a tener ahora una magnífica presentación de 3 proyectos, unos en Noruega, otros en Perú y otros que son internacionales pero en Barcelona. Y entonces, claro, quería de alguna manera poder hacer lo que hago cada vez que hay un partido del Barça y que hoy voy a tener la oportunidad de ver hecho con BIM. Además, como todos los grandes jugadores, como Neymar, Messi, etcétera, me he grabado esto. EU BIM Signing. Por lo tanto, Tim, is your time. There will be very... Tim, tienes la palabra. Vas a presentar proyectos muy interesantes. Gracias. Buenas tardes, señores y señoras. Soy Tim Broyd del University College de Londres. También voy a hablar más tarde de parte de la Institución de Ingenieros Civiles. Es la segunda sesión de casos prácticos. Vemos que hay 4 personas, pero solo 3 presentaciones. No estoy muy seguro de qué significa, pero todas las presentaciones son en español y bueno, al fin y al cabo, estamos en España. Y va a ser un toque leve. Y la primera presentación es de Magnus Bagge, de Mestres Bagge Arquitectas, con sede en Noruega. Y la otra ponente va a ser María Mestres. Y creo que está, ¿no?, la sede en España. Así que voy a dejar que los propios ponentes se presentan porque si no me voy a equivocar. Gracias. El cambio es este de aquí. Vale. Muchas gracias por la presentación. Nosotros sí que somos Mestres Bagge Arquitectas. Somos un ejemplo aquí hoy, creo, más que nada porque somos un pequeño estudio de arquitectura. Y hemos llamado como pequeño estudio, tenemos que colaborar mucho, y hemos llamado nuestra presentación el diseño colaborativo dentro de nuestro despacho. El Little BIM Team, como nos han llamado aquí. Una cosa importante para nosotros y para nuestra profesión es un cambio que todavía no ha llegado a España, puede que llegue y puede que no, pero que es muy distinto en las situaciones que hemos trabajado nosotros, sobre todo en Noruega, es que ha habido un cambio en la profesión, ¿no? Que este círculo representa más o menos todos los implicados en la formulación de un proyecto de arquitectura en Noruega. El arquitecto, como veis, es solo uno de muchos que tenemos que participar en esta formulación. Entonces necesitamos herramientas para compartir. Por ejemplo, en España, bueno, hasta el día de hoy, muchas veces la organización del proyecto ha sido que el arquitecto es el responsable del contrato, ¿no? Y luego él va buscando los otros profesionales que tienen que participar en proyectar. Aquí no es así, aquí son contratos distintos y son responsabilidades distintos, ¿no? Entonces el estructurista firma lo suyo y el de instalaciones firma lo suyo. Y tienes en obra pública una comunicación también muy importante con el usuario.
Otra cosa importante aquí puede ser que el 70% de los estudios dentro de nuestra profesión somos 10 o menos, y entonces pues representamos una gran parte de nuestra profesión. Dentro de nuestro despacho trabajamos la arquitectura y el urbanismo como disciplinas comunes y ofrecemos servicios del diseño conceptual y hasta la dirección de obra. Y nosotros hemos aplicado BIM desde la primera fase hasta la última. Unos de nuestros valores, la última creo que es la más importante en este contexto, de que creemos en una arquitectura abierta e incluyente para el usuario y que es también adaptable. Y proyectamos pensando en el ciclo de vida del edificio. Aquí es importante, creo, que pensando así, evidentemente abierta e incluyente es una cosa elástica, pero pensando así necesitamos herramientas que puede ser también o que puede dar una cierta transparencia, ¿no?, en el proceso. Somos pequeños, pero con vocación internacional. Colaboramos mucho con estudios en Noruega. Y esto también son como Finlandia es otro mundo que España en el tema BIM, Noruega también es más parecido a lo que es Finlandia. La primera fase normalmente para conseguir proyectos nosotros concursamos y entonces la primera fase es esto de formular un proyecto, ¿no? Y aquí voy a presentar las ventajas, evidentemente hay desventajas, pero las ventajas de aplicar herramientas BIM. Nos da simplicidad en el control del programa, de necesidades y sus repercusiones, ¿no? Que el programa funcional siempre es algo que tienes que relacionarte con él y entonces dar una propuesta que responda a este programa funcional. Tenemos una coordinación formal y de equipos y mejora la transparencia y la coherencia de las propuestas. Esto dentro de la formulación del proyecto en nuestro despacho lo hemos aplicado desde antes de esto, pero 2007 en serio, y siempre este diálogo, ¿no?, entre lo que son los números, digamos, de lo que tienes que responder en el concurso, los metros cuadrados y los volúmenes, y siempre tener este diálogo entre las vistas que estamos produciendo y los números del proyecto. Esto nos da un control y esto también garantiza más o menos, al menos, que tenemos que lo que estamos proponiendo y las imágenes que estamos enseñando tiene relación con lo que realmente está pidiendo el cliente. Otro ejemplo, propuesta para la biblioteca en Helsinki. Otro ejemplo. Luego siempre hay un postproducción, ¿no?, de imágenes, pero corresponden de lo que es esto. Otra propuesta. Y esto del control, ¿no? Hasta ahora he enseñado control interno en un proceso de hacer un proyecto, pero lo último que hemos ahora tenido una experiencia diferente es que el cliente pide que tú entregas la maqueta BIM, y esto es un poco diferente, ¿no? Un cliente de un concurso y nosotros teníamos que subir y hacer un control de la maqueta, del tamaño de la maqueta, del programa funcional en un Dalox. Y entonces el cliente puede mirar si tú estás respondiendo a lo que ellos están pidiendo. No solo de la imagen del proyecto, pero también del volumen, ¿no? Ahora la María va a hablar un poco sobre dos proyectos que hemos hecho, que están en proceso. El último está en proceso y el primero está construido en Noruega. El primero es Førderådhus, que es el resultado de un concurso que ganamos en el 2010. Y el segundo es una ampliación de un hospital en Sogn og Fjordane. Hola, buenas tardes. Para el primer proyecto trabajamos para una administración local y el BIM no lo habían oído nunca.
Entonces fui el equipo de arquitectos que realmente les propuso usar esta herramienta para coordinación. El otro caso es muy distinto porque es un hospital que forma parte ya de una organización mucho más grande a nivel nacional y ya era una exigencia de partida del cliente. En el primer caso nos quedamos en la coordinación volumétrica y en este intentaremos llegar a un lot 500. En el primer caso también solamente estuvimos involucrados en el trabajo BIM los técnicos. Ahora han estado involucrados la propiedad y esperemos que la constructora también, la que ha ganado el concurso, también va a usar el BIM. Como en Noruega ha dicho Magnus, la estructura es más plana y cada disciplina tiene su contrato con el cliente, con lo cual es bueno que cada disciplina tenga su modelo, porque las responsabilidades legales quedan más delimitadas. Entonces, nosotros trabajábamos así con tres modelos principales coordinados y cada proyectista trabajaba contra la maqueta central. Esto permitía además que grupos deslocalizados, nosotros en Barcelona, otros en Førde, que es el fin del mundo en Noruega casi, y pudiéramos trabajar, cosa que era bueno para nosotros porque podíamos realmente controlar el día a día sin tener que estar ahí constantemente. En este proyecto se usa el mismo sistema, pero otra tecnología que es un poco más rápida. Lo que realmente hemos mejorado es en la redacción del manual de trabajo o BEP, una de estas palabras que fabricamos en los BIMsters, y un documento conciso, concreto y que la gente lo pueda leer para poder trabajar, que al final es de lo que se trata. En el BEP, fundamentalmente, es importante definir por qué queremos el BIM y los requerimientos, la estrategia BIM de la propiedad, si hay requerimientos públicos como en Inglaterra y los estándares que vamos a usar. En este caso, usamos el estándar del gremio de contratistas noruego. Hacemos definiciones, distribuimos roles y definimos los requerimientos a nivel global de todos los equipos, que son cosas tan evidentes como origen del proyecto, ejes, niveles, etcétera, hasta nomenclatura de objetos, alfanuméricos, clasificación. No usamos la Omniclass ni estas, una que usan en Noruega, y esto es una de las patas fundamentales para poder trabajar bien conjuntamente. La otra es una buena comunicación, y esto significa que todo proyecto tiene una web que es transparente, que es transparente para todos los miembros del equipo. Significa que el calendario está allí para todo el mundo, que las decisiones de la propiedad están todas colgadas y las decisiones del diseño también están ahí colgadas para que cualquiera que participa en el diseño lo pueda leer. También todos los documentos work in progress y las fases de proyecto. Se define muy bien también el proceso de trabajo cuando el modelo IFC se sube a la nube, cuándo se ensambla, para que esté a punto para la reunión de coordinación, y luego poder después implementar los cambios y volver a hacer el mismo ciclo otra vez.
También es importante definir los programas de trabajo, porque a veces hay incompatibilidades. Y una estructura, la estructura de archivos también es importante, porque vivimos en un mundo imperfecto y el BIM completo no existe. Nosotros tenemos mucha información que nos llega en informes, en forma de informes o en forma de CATs. Entonces el input y el output tiene que todavía tienes que tener una estructura que permita que cualquier tipo de información entre. Y aquí, por ejemplo, en gris está la información que nosotros recibíamos en informes y en blanco están los archivos de modelado. Entonces sacábamos tanto IFCs como Revit y como formatos nativos y también 2Ds, CADs. Porque el consultor de fuego no podía hacerlo de otra forma, por ejemplo. Aquí hay unos snapshots del programa Solibri, como lo vamos usando en las reuniones de trabajo, viendo las instalaciones o algún elemento constructivo. O aquí una colisión entre arquitectura e instalaciones. También es importante, este es otro programa que se usa, que se llama de Rufus. Este es un programa que los que lo usan no saben CAD, ahí no modelan, pero entran información. Como el hospital usan habitaciones estándares que son iguales en todo el país, es muy fácil reutilizar esta información en tu edificio. Luego puedes hacer pequeñas modificaciones o crear características. Hay habitaciones completamente únicas. Esto es importante porque lo puede hacer gente que no modela. Luego nosotros lo usamos y dentro del mismo programa de modelado podemos comprobar si hay concordancia o no entre la información de la propiedad y la nuestra. También lo hemos usado para hacer mediciones con problemas, pero lo hemos usado. Y esperamos que, el concurso lo ha ganado Skanska para construirlo y esperamos que hagan lo que dijeron y no, lo harán porque es mucho mejor. Nos ahorramos el papel, ¿no? Y vamos a ahorrarnos, se ahorrarán trabajar con documentos obsoletos. Se trabaja directamente con el IFC y ahí los operarios, estamos hablando ya que el operario va a trabajar con el modelo y puede comprobar tanto en planta como en 3D si lo que está haciendo para entenderlo mejor. Bueno, esto es solo una reflexión. Nosotros siempre estamos valorando, ¿no?, constantemente que estamos ganando con esto, ¿no? Y yo creo que hasta ahora hemos visto que usamos el mismo tiempo en el despacho, más o menos, para producir un proyecto. Pero lo que hemos podido hacer es mover un poco de lo que usamos para la producción a digamos, la producción de las ideas, tomar decisiones buenas, hacer un poco más de investigación en cada proyecto y que nadie lo descubre y nos bajan los honorarios. Pero si consigue los honorarios, el sueño es que entonces cada proyecto puede tener un poco más de atención desde el punto de vista del arquitecto, ¿no?, y otros profesionales. Gracias.
Bien, muchas gracias, María y Magnus. Creo que siempre es una de las grandes virtudes de la traducción simultánea, es que las risas del chiste siempre te llegan 2 segundos más tarde, ¿no? Y, o sea, tú sueltas el chiste y luego al cabo de 2 segundos, nosotros intentamos trabajar lo más rápido posible, pues la audiencia está ya, bueno, empieza a reírse, ¿no? Pero bien, pasamos a nuestro siguiente ponente. Viene del Fútbol Club Barcelona y antes de que empiece tengo que hacerle 3 peticiones. Los líderes del gobierno europeo se reúnen hoy, así que en pos de la armonía europea, ¿podrías pedir a Neymar, Messi y Suárez para que vayan al Crystal Palace? Porque es verdad que en la liga inglesa, quizás no se nos da tan bien, así que le podrías pedir a tus jugadores del Barça que dejen de meternos goles a los ingleses y si no puedes hacerlo, bueno, creo que David nos va a hablar de desarrollar e implementar un modelo BIM en grandes infraestructuras, que es el Camp Nou. Buenas tardes a todos. Gracias a la organización por permitirnos explicar la experiencia que estamos teniendo en el Fútbol Club Barcelona para el desarrollo del proyecto Espai Barça, y también gracias Ignasi por el guiño de la camiseta. Yo, la verdad, quería centrar esta oportunidad para explicar 3 conceptos importantes dentro de este proceso de implementación de la metodología BIM en el proyecto Espai Barça. Uno, la primera experiencia con la que nos hemos encontrado directamente para desarrollar o conocer la metodología BIM dentro de nuestras vidas, dentro de un club deportivo. La segunda, cómo ha evolucionado todo este proceso dentro del club hasta llegar a ser parte corporativa que llamamos la filosofía BIM. De hecho, internamente lo hemos llamado més que un BIM. Y por último, quería comentaros un poco las lecciones aprendidas y el proceso de aprendizaje en el que estamos inmersos día a día. Previamente, os quería hacer una introducción de qué significa o qué es el proyecto Espai Barça. El proyecto Espai Barça posiblemente sea actualmente uno de los proyectos más importantes a nivel de edificación deportiva a nivel local y nacional. Es una inversión de 600 millones de euros durante los próximos 5 o 6 años y donde el proyecto estrella, lógicamente, es la renovación del Camp Nou. Pero adicionalmente tenemos otra serie de proyectos bastante importantes, como es la construcción del nuevo Palau Blaugrana y proyectos de menor calibre, pero también importantes a nivel de inversión, como construcción de un aparcamiento subterráneo de 3.000 plazas, las nuevas oficinas corporativas del Fútbol Club Barcelona o el nuevo mini-estadio en la ciudad esportiva. Creíamos desde el inicio, el equipo en el que estamos trabajando, que la magnitud del proyecto y a priori tiene sentido aplicar la metodología BIM, por varias razones que luego comentaré. De hecho, nos encontramos, cuando empezamos el proyecto, con una estructura de hace más de 60 años, bastante compleja, que va creciendo a lo largo de estos años de una forma dinámica, de una forma no controlada, no documentada, y con una serie de información anticuada, no real, por lo que se nos crea una primera necesidad al equipo que estábamos coordinando el proyecto y dirigiendo el proyecto, y es realmente conocer la geometría real. Es por esto que en su momento, hace 1 año y medio, nos pusimos a desarrollar el levantamiento topográfico de la instalación en 3 dimensiones, y a partir de más de 5.000 puntos de escáner y el modelado basado en 9 puntos, desarrollamos el modelo ASBIL que estáis viendo a día de hoy, en el que, aparte de conocer la geometría real, incorporamos una serie de parámetros
en este caso relacionados con la estructura existente. Estas son algunas imágenes del modelo y a continuación tenemos un vídeo que desarrollamos hace aproximadamente 8 meses en el que explica un poco el proceso de desarrollo del modelo y cómo incluimos algo de información. Bien, este vídeo que habéis visto nos sirvió para el equipo SPY Barça también para demostrar internamente a dirección que la herramienta BIM podría ser algo más corporativa y estratégica para la fase de explotación que no solo para la fase de diseño y construcción. De hecho, ¿qué nos permitió hacer este as-built? Y el principal objetivo era conocer la geometría real del estadio, ¿no? Por otra parte, paralelamente desarrollamos un proyecto aparte en la que diseñamos y modelizamos todos los asientos del estadio, geolocalizándolos y linkándolos con la base de datos actual que tenemos de todos los socios. Imaginaros la potencia que tiene a nivel de gestión de marketing, gestión social de todo el proyecto. Incorporamos todos los datos estructurales que hasta ese momento habíamos desarrollado con nuestro consultor de estructuras. A día de hoy es un proyecto vivo, el campo sigue siendo un elemento vivo, la infraestructura sigue siendo un elemento vivo y estamos incorporando todas las instalaciones actuales que tenemos vistas y subterráneas. Hemos desarrollado un barrido con Geoscan dentro de todo el recinto para evitar varias cosas que os comento ahora, ¿no? Una, disponer de un mayor conocimiento de nuestra infraestructura para evitar o minimizar riesgos durante la fase tanto de diseño como de construcción. Y por otra parte, el modelo nos ha servido en una gran medida para estimar mucho más precisamente, con más precisión, todos los costes del proyecto. Bien, segundo punto que vimos claramente dentro del equipo de SPY Barça es que todo esto del BIM, que a veces es complicado cuando no tienes un gran desconocimiento como cliente sobre esta metodología, sobre cómo implementarlo dentro de estos dos grandes proyectos, vimos que era una gran oportunidad para el Barça, y para el Barça no solo en la fase de diseño, sino en su fase, lógicamente, de explotación. Desde entonces decidimos, como algo obligatorio, que cualquier agente involucrado en todo el proceso del proyecto
debería tener un mínimo conocimiento de BIM. En cierta medida, dependiendo del grado de interacción con el proyecto, se solicita más experiencia previa o menos, pero es obligatorio que cualquier empresa, consultor que trabaje con nosotros tiene que tener un conocimiento de que el proyecto lo estamos desarrollando con metodología BIM. Y esta slide lo que quiere reflejar un poco es un resumen de nuestro organigrama, en el que en todas las unidades de proyecto que hemos dividido la globalidad del proyecto, tanto al equipo de arquitectura, a los equipos de ingeniería, les estamos pidiendo requerimientos BIM desde el inicio. A los equipos de Project Management les estamos solicitando que incorporen equipos de BIM Management dentro de su equipo. Y a un nivel de consultoría o integrada dentro de nuestro equipo a nivel más de cliente, disponemos de un equipo de BIM Management para lograr la trazabilidad de toda la estrategia dentro de todas las unidades de proyecto. Esta gráfica intenta describir la dedicación de todos los equipos implicados en el BIM durante todo el ciclo del proyecto. De hecho, hay una fase bastante identificada dentro del proyecto SPY Barça, que corresponde a la fase de diseño y de construcción. Y hay otra fase que la hemos evolucionado durante los últimos 6 meses, y es que la fase de gestión y explotación, gestión patrimonial, ha pasado a ser liderada por el departamento de sistemas dentro del club. Es decir, de repente nos hemos encontrado con un proyecto que no solo es un proyecto de construcción, sino que es un proyecto totalmente corporativo y bastante estratégico para los próximos años dentro del club. Es por esto lo de Més que un BIM. De hecho, esta filosofía se resume en: BIM pasa a ser una herramienta estratégica y corporativa para el club. Consideramos tratar la base de datos de una forma muy global, pero al mismo tiempo focalizando muy claramente los objetivos que queremos conseguir con la metodología BIM. Para el club, tanto para la fase de diseño y construcción del proyecto como para la explotación, nos permite disponer de un as-built continuo de todas nuestras infraestructuras y equipamientos. Y eso, a su vez, nos permitirá gestionar la explotación de todo el equipamiento de una forma más controlada, más coordinada, que a día de hoy no lo podemos hacer. Y todo esto tiene una implicación interna dentro de la organización. Dentro de nuestro plan estratégico aparece la parte de cultura BIM. Cuando hablamos de cultura BIM hay una implicación directa en determinados departamentos del club en los que tendrán que convivir muy directamente con el BIM, y otras en los que de forma transversal se verán obligados a intentar integrarse o entender esta herramienta con el objetivo de conseguir beneficios para sus departamentos. Internamente lo estamos desarrollando como un proyecto de innovación tecnológica. Y por último, y no más importante para nosotros, el club se considera un líder en la parte deportiva, absolutamente, y creemos que es una forma de impulsar, de ser un motor, el poder potenciar la metodología BIM y desarrollar este proyecto dentro del ámbito local, del ámbito nacional y del ámbito privado, ¿no? Y bueno, por último os quería comentar algunas lecciones aprendidas o que estamos aprendiendo, y también ser un poco autocrítico con todo el proceso BIM, toda esta implantación. Por una parte, un acierto que seguramente para muchos de vosotros es bastante obvio, pero para nosotros hace 2 años, sin disponer de ningún conocimiento de BIM, en su momento tuvimos que decidir si el modelo as-built lo íbamos a hacer en código abierto con un modelo IFC, o lo íbamos a desarrollar con un software, no quiero decir marcas, pero con algún software para desarrollar el modelo y su formato nativo del software. En su momento decidimos aplicar el modelo IFC. Creemos que ha sido un acierto, dado
dado el momento en el que nos encontramos, dado el equipamiento con el que estamos enfrentando y dada la escalabilidad, la flexibilidad que nos daba el modelo IFC para hacer todos los modelos. Por otra parte, a simple vista parece muy fácil y me alegro mucho de estar aquí y ver que hay mucha gente que está desarrollando estos proyectos en otros países y cuando te encuentras por primera vez intentando entender la implementación bastante compleja cuando no eres experto en este sentido de BIM, de definir todos los tenders, todos los procesos, todo el BIM Execution Plan, la taxonomía fundamental para definir la estrategia, qué parámetros hemos de incluir en los modelos, qué nivel de detalle tienes que decidir para cada fase del proyecto. No es fácil cuando no sabes ni de qué estás hablando. Y esa es la realidad, ¿no? Una de las cosas que también nos sirvió mucho para entender lo que queríamos hacer y lo que no queríamos hacer fue realizar pruebas piloto. Las pruebas piloto dentro del modelo As-Built nos permitieron conocer realmente el alcance de lo que estábamos buscando y, por otra parte, evaluar a los consultores con los que estábamos trabajando y estaban modelando el proyecto, dado que el grado de desconocimiento no nos permitía evaluar en papel muchas veces la gente con la que estábamos colaborando. Otra de las cosas que hicimos, y creo que con bastante acierto, fue auditar estos modelos de dos formas, con otros consultores y, por otra parte, con los usuarios principales de estos modelos. Es decir, lo que hicimos es enviar el modelo As-Built a la mayoría de equipos internacionales de arquitectura que iban a participar en los concursos del Camp Nou. Bien, un BIM Manager no es un Project Manager. Y lo digo porque habitualmente, desde el punto de vista del cliente, nos encontramos que el lenguaje que el BIM Manager utiliza es complicado entender por parte de gente que no nos dedicamos a esto. Y esto, desde el punto de vista del cliente que tiene unas necesidades y que busca unos objetivos en los modelos a lo mejor o en los proyectos que estás desarrollando, es importante que exista a lo mejor una pieza de unión que consideramos que generalmente es el Project Manager, para poder entrelazar toda esa comunicación entre los equipos de BIM y los equipos de desarrollo y gestión del proyecto. Queda claro que al disponer de BIM como una parte de estrategia corporativa, una herramienta corporativa para el Barça, ha sido una oportunidad para la explotación de futuros infraestructuras y equipamientos. De hecho, creemos que es altamente recomendable que en el futuro cualquier explotación, cualquier infraestructura grande, tipo deportiva, tipo hospitalaria, oficinas, tiene sentido la aplicación de la metodología BIM. Y bien, esto es algo que realmente es una crítica interna, pero la realidad es que a nivel local y en el sector de la edificación, un comentario muy generalista, y es que pensamos que el mercado local no está preparado a día de hoy para realizar un proyecto de gran envergadura. También, por otra parte, pensamos que a nivel local la curva de aprendizaje que estamos sufriendo aquí, todos los agentes involucrados en el proyecto, va a ser más rápida que en otros países. Esa es la sensación que tenemos y espero que así sea, ¿no? Creo que mi compañero finlandés decía el tornado, yo lo llamo el tsunami, porque realmente estamos viviendo a día de hoy como un tsunami y no sabes muy bien por dónde viene, ¿no? De hecho, mi visión del tsunami respecto a cada agente involucrado en el proyecto es un resumen como este. El promotor tanto administración pública como el promotor privado, muchas veces nos estamos preguntando esto del BIM, ¿qué beneficios tiene? ¿Cuánto vale? Porque no se puede obviar que tiene un coste añadido. A día de hoy tiene un coste añadido a todo el proceso de diseño, de construcción. Preguntas como ¿quién lo puede hacer con garantías? Es decir, estamos aprendiendo
estamos aprendiendo y no es fácil intentar liderar los proyectos dando ejemplo, los proyectos BIM a día de hoy. En los estudios de arquitectura, y hablo en general, creo que tienen que hacer un cambio en sus procesos de diseño, en sus procesos de afrontar los proyectos. De hecho, el BIM no es diseñar en 3D, lógicamente creo que todo el mundo que está aquí lo sabe, pero creo que es algo importante que cambien el paradigma de que no lo vean como un entregable, sino que realmente lo vean como una herramienta para desarrollar con éxito el proyecto. He reseñado muy bien lo de entregable porque esto es algo con lo que nos estamos encontrando a día de hoy en alguno de los proyectos donde estamos desarrollando BIM. O sea, no es todo oro lo que reluce, ¿no? Las ingenierías tenemos la sensación que sí que tienen una experiencia un poco más adquirida, sobre todo por lo que les viene del sector industrial y de obra civil, pero tampoco acabamos de ver cómo realmente trabajan, son capaces de integrarlo con los modelos de arquitectura. Los equipos de Project Management absolutamente creo que se han de ir centrando en adquirir conocimiento relacionado con BIM, sobre todo para aportar valor relacionado con la planificación y la gestión de costes, pero la realidad es que a nivel local y nacional encontramos pocos equipos de Project Management que realmente tengan integrada la metodología BIM para la gestión de proyectos. Dirección facultativa y todos los agentes involucrados en la fase de construcción, creo que ya hace tiempo que están viendo que el tsunami está llegando, están viendo que la ola les puede sobrepasar y tengo la sensación que están intentando adelantarse y ver cómo aplican los sistemas tradicionales de gestión de control de obra con el BIM. Las constructoras, mi experiencia y después de haberme reunido con varias grandes constructoras del sector, muchas de ellas están desarrollando ya internamente procesos BIM, incluso aunque los clientes no se lo están pidiendo, porque realmente creo que son uno de los mayores beneficiados en el desarrollo de esta metodología para su gestión propia del proyecto. Por supuesto, proveedores de materiales y equipamiento, creo que el incorporar la metodología BIM dentro del desarrollo de su portfolio de productos les va a dar un valor añadido o un valor diferencial dentro de esa cadena de suministro. Y por último, toda la gente a nivel de consultoría BIM, la sensación que tengo a nivel general es que no han tenido la oportunidad de participar en grandes proyectos. No es lo mismo desarrollar un edificio de viviendas o un edificio pequeño de oficinas a enfrentarse a un monstruo como puede ser el desarrollo del Camp Nou. Por lo tanto, es un aprendizaje continuo, un salto elevado y también, en mi opinión, hemos detectado algo de intrusismo profesional, dado que hay gente que se está subiendo al carro y no puede dar el servicio que pensamos que tiene que dar una consultoría de BIM. Bueno, y para cerrar, 4 conceptos clave que consideramos que son importantes para el desarrollo con éxito de un proyecto, ¿no? No quiero olvidar siempre ¿no? El sentido común. O sea, parece siempre que yo soy un defensor del BIM y dentro de la casa soy el principal defensor del BIM, pero no quiero perder la oportunidad de obviar el sentido común. Hasta hace dos días estábamos haciendo proyectos sin BIM y con éxito. Y muchas veces intentamos desarrollar todo en BIM cuando hay que realmente conseguir esa trazabilidad correctamente para lograr el éxito, ¿no? Importantísimo el entorno colaborativo a la hora de desarrollar un proyecto en BIM y no sirve solo con tener el mejor consultor de BIM a tu lado, sino que por parte de cualquier agente involucrado tiene que estar dispuesto a colaborar en este entorno, desde el cliente hasta ingenierías, a cualquier agente. Flexibilidad para tomar decisiones, para focalizar claramente los objetivos sin perderse en un mar de objetivos que a veces, lo decían antes, ¿no? que a veces te pierdes, quieres todo y al final no tienes nada, ¿no?
y, por supuesto, que todos los agentes, toda la gente involucrada en el desarrollo de un proyecto lo vean a día de hoy como una gran oportunidad para mejorar, para dar un salto cualitativo, profesionalmente, y que realmente crean que es un salto para el sector. Bien, muchas gracias. Hemos visto distintas opiniones, pero me gustaría ver que a la gente gandula no le va muy bien. Y pasamos de alguien que ha hecho el viaje más corto desde Barcelona al que seguramente ha hecho el viaje más largo, Felipe Quiroz, que es el socio fundador y actual director técnico de IDE and BIM. Y Felipe, te cedo la palabra. Tengo un problema. Sorry, tengo un problema con la... No se ve la presentación. Si te decía que está en doble pantalla. Que está con doble pantalla. No, no está enchufado. Ahora. No, es que está en doble pantalla. Ah, ya, ok. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Felipe Quiroz, vengo desde Perú. Soy director técnico de la empresa IDE and BIM. Y lo de los que le vengo a conversar un poco es acerca de BIM aplicado a producción, ¿no? Yo tengo experiencia trabajando en lo que es ingeniería de detalle, más para estructuras de concreto armado, ya por lo menos unos 15 años, y en BIM, básicamente con Tecla, Revit, Navisworks, lo vengo trabajando hace 4 años. Lo que les vengo a presentar un poco es la experiencia en Latinoamérica, bueno, Chile, Argentina, Perú, ahora desde el año pasado también en Europa. Para llevar al BIM a un nivel, creemos que continúa, ¿no? No solamente en visualización, ni compatibilización, integración, como está en Perú actualmente el BIM, ¿no? Básicamente el BIM lo utilizan para compatibilizar, sino para llevar al BIM al nivel de producción, en el cual se requiere tecnología para llegar a modelar algo y que luego lo modelado llegue a campo, pasando por la generación de planos y la fabricación en máquinas automáticas. Para comenzar la presentación, tengo que explicar un poco de que, por ejemplo, en Perú no existe una obligación de generar ingeniería de detalle, ¿no? Y aquí también en España, también conozco que también es así, se construye con planos de ingeniería básica. Eso de ahí tiene que cambiar para poder lograr llevar el BIM al campo, ¿no? Tenemos que lograr de que todo proyecto se construya con una representación gráfica obtenida de un modelo, y esa es la ingeniería de detalle. En Perú,
bueno, un poco orientados a lo que es la metodología de Virtual Design Construction de la Universidad de Stanford. Estamos utilizando VDC para no solamente generar modelos BIM, sino llevar el proyecto mediante un proceso en etapas tempranas que nos permitan impactar en los costos y además los cambios y las opciones de diseño puedan ser evaluadas económicamente. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente somos una empresa que ayuda a un constructor, un diseñador, a una ingeniería, primero revisando su proceso, cada empresa tiene procesos diferentes, para incluir en su proceso, que lo tienen claro, que conocen, modelos BIM. Y estos modelos puedan servir para que en reuniones colaborativas, sesiones ICE, según la metodología VDC, puedan servir para validar, para visualizar, para obtener las métricas, los indicadores que permitan optimizar el proyecto. Esto que les muestro de repente es sentido común, ¿no? Pero ¿por qué no se lleva a cabo actualmente y solamente se llega a hacer modelos a nivel de compatibilización? Básicamente por un tema del tiempo y que normalmente todos los proyectos continúan haciéndose en 2D. Entonces, cuando modelamos en etapa de diseño y querer pasarlo a la etapa de construcción, existe muy poco tiempo o no existe la precisión o la calidad necesaria para llevar ese modelo a que se convierta en un plano o que se convierta en algo que se va a fabricar. Y para ello necesitamos tener las herramientas adecuadas, la tecnología adecuada para aumentar la productividad y la calidad para que nunca nos salgamos de este círculo, de este flujo que estoy mostrando. Necesitamos tener herramientas de automatización, sí, pero lo principal es tener claro el flujo, el proceso y los indicadores que nos digan, al llegar, si el resultado final es hacer un plano de ingeniería de detalle, durante el proceso de generación del plano tenemos que tener indicadores que nos digan cómo vamos con la tarea que tenemos encomendada. Nosotros proponemos un modelo en el cual el que va a construir valide el prototipo digital antes de que se convierta en un plano de ingeniería de detalle. O sea, esa validación de la construcción es lo más importante, trabajar lo más que se pueda en el modelo para luego recién convertirlo en un plano o convertirlo en una especificación para fabricar. Les voy a mostrar ejemplos de cómo hemos trabajado esto en Chile, Argentina, Perú, ahora también en Francia. Lo primero que vemos aquí es un poco la utilización de BIM para la etapa de diseño. En este caso, el problema que teníamos era de que tenemos un túnel y el túnel estaba hecho con planos en 2D y estos planos cambiaban, la topografía cambiaba y la rasante cambiaba. Entonces lo que se hizo fue generar herramientas, el cliente usaba AutoCAD para los planos de ingeniería básica y lo que hicimos fue básicamente no sacarlo de o sea, en ese aspecto no podíamos cambiarlo y iban a diseñar, iban a generar planos en AutoCAD desde Civil 3D, por ejemplo, pero la data que obtenían de los planos teníamos que pasarla rápidamente hacia el modelo. El modelo se hizo en tecla, entonces lo que hicimos fue una interfaz con unos Exceles que manejaba el cliente para colocar sus secciones típicas. Y esas secciones típicas del túnel, cada vez que cambiaba el plano de AutoCAD, se pasaba automáticamente a este Excel que se controlaba un poco la geometría del proyecto y luego este Excel era leído por la herramienta en tecla para que se genere automáticamente el modelo del túnel, que ya tenía una secuencia constructiva incluida. Entonces ahí se puede ver cómo se coloca la junta de dilatación entre las secciones unidades constructivas y se modela el túnel. ¿Por qué hicimos esto? Porque esto iba a cambiar 10 veces, 15 veces, y cada vez que cambiaba no teníamos que estar remodelándolo. Entonces esto hace de que el cliente ya no piense en usar 2D, va a usar BIM, va a usar, en este caso, tecla, porque es más rápido. Esa es un poco la idea, ¿no? Que es más rápido, no es más lento. Después, bueno, también ya utilizamos IFC para poder unir especialidades. Este es, por ejemplo, modelos de especialidades hechos en Revit y los unimos en Navisworks. En plomo está la estructura
trabajada en tecla y se trabaja de manera colaborativa, ¿no? En el diseño también lo que hacemos es básicamente, antes de colocar, por ejemplo, los refuerzos, lo que hacemos es verificar que todo el concreto sea compatible. Entonces definimos si hay aberturas o no con las especialidades, y para eso utilizamos también IFC para importar modelos de referencia de Revit, por ejemplo, para instalaciones, y luego trabajar nuestra estructura en tecla. También no tenemos que modelar tampoco la especialidad, también se puede colocar planos como modelo de referencia, ¿no? Trabajamos las armaduras a nivel constructivo, tal cual se va a colocar en la obra, ¿no? Las herramientas que cuenta Tecla y la experiencia básicamente en detallamiento de tantos años que tenemos en la oficina nos permite poder hacer cualquier elemento estructural de la forma que sea. Y acá hay algo muy importante. Cuando el modelo está solo en modelo, con armaduras, uno puede sacar reportes como el que ven a la derecha y puede, por ejemplo, verificar los largos de las barras y modificar el diseño para obtener largos de medidas estándar. Eso hace que pueda reducir la cantidad de acero habilitado, cortado y doblado o conformado que puede tener, y eso genera ya un beneficio. Ya se comienza a ver de dónde, o sea, quién paga este servicio, que en realidad actualmente tiene un costo adicional, pero si lo usamos de la manera correcta, ya puede pagar el servicio y más. Algo muy importante para que funcione el llevar un modelo a campo es hacer un catálogo de estructuras, que se refiere a ponerle nombre a todos los elementos que se van a construir y luego ponerle fechas de entrega para entrega del diseño, para fabricación, para construcción. Todo tiene que estar nombrado y luego uno ya va a poder definir quién va a hacer este plano, cuándo se va a fabricar. Puede ser una obra simple, un edificio, o una obra compleja, una central eléctrica, pero lo principal no está en el BIM, el principal está en definir el flujo y definir los nombres de los elementos y que esos nombres estén en secuencia constructiva. Eso es lo importante. Ayudados del BIM podemos simular, podemos verificar la constructabilidad de los elementos, ¿no? Ya sea sketch o input del constructor, para ver si transformamos el modelo de diseño básico a algo construible utilizando conectores mecánicos prefabricados. Eso te tiene que hacer en el modelo, solo en el modelo. Y luego que se realiza y que los que saben hacerlo intervienen en estas reuniones colaborativas, recién se obtienen los planos. Voy a pasar otro video rápido sobre un poco cómo trabaja la colocación, por ejemplo, de un ejemplo simple, ¿no? Una zapata que se arma con herramientas simples en tecla y aquí vamos a mostrar cómo esta zapata tiene en este ejemplo se muestra cómo se puede detectar una interferencia entre el perfil y el acero, pero también se puede ir simulando cómo se va a construir la zapata, ¿no? En este caso, visualmente, cuando modelamos, vemos de que no choca, pero igual existen herramientas que automáticamente pueden ver que no haya ningún choque, ¿no? Este proyecto, por ejemplo, es en Francia, en el cual ninguna barra puede chocar. Entonces sí teníamos que pasar un class detection porque a veces visualmente no nos damos cuenta de que no chocaba, ¿no? Por ejemplo, aquí sí hay un choque muy claro en el nudo, en el cual el refuerzo de la viga está chocando con el perfil. Y el diseñador lo que hizo fue dar una solución para mover una barra hacia el costado y lo aprobó. Es un poco, este tipo de cosas ahorran de mucho tiempo que se pierde en obra, porque esto pudo haber parado el proyecto, hacer una consulta, pero con esta forma de trabajar se ahorran esos tiempos, ¿no? Voy a avanzar un poco más rápido. Y bueno, ahí se ve un poco la solución, fue crear una viga con un acero, como una viga T, ¿no? Continuamos. Otro ejemplo, seguimos en preconstrucción. Otra cosa que hacemos es la detección de interferencias estructurales, bueno, en postensados con acero con estructuras metálicas. Por ejemplo, están eladores sísmicos, generar plantillas para que en obra pueda hacerse más rápido, que no haya interferencias. Pedir a la planta de corte y doblado que haga formas especiales para evitar interferencias.
todas estas cosas se realizan, ¿no? Y el software está preparado para que el que sabe hacerlo dé la solución, el constructor, en ese caso. También lo que hacemos es definir qué elementos se van a prefabricar. Esto es muy importante porque en el diseño original no está esto. O sea, si modelamos al inicio un proyecto con BIM, con Tecla o con Revit, cuando se construye va a cambiar porque para ser construible tiene que cambiar y el constructor va a poner su input. Y eso tiene que ser, o sea, tenemos que tener la flexibilidad de poder cambiar eso cuando lo quiera el que sabe, ¿no? Y eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Modificamos el diseño original para que sea construible. Las simulaciones 4D básicamente es una presentación de esto que se está trabajando, ¿no? Es para presentarle a alguien o para mostrar algo, pero el trabajo específico de cómo se va a construir es algo más que un 4D. Es el trabajo diario de hacer la estructura, o sea, modificar el diseño para que sea construible. Y bueno, ya viene la parte, una vez que está aprobado cómo se va a construir, alguien tiene que decir, sí, así lo voy a hacer. Hacemos los planos, y los planos pueden salir de tal cual como el AutoCAD, ¿no? Hay planos de todo tipo, con todo tipo de formato, ¿no? Y actualmente la tecnología no nos permite hacerlo, ¿no? Hace unos años era un poco difícil el obtener el plano de ese tipo, tal cual como lo quiere AutoCAD. Actualmente, por ejemplo, venimos trabajando en planos. Bueno, Tecla tiene las herramientas para poder, por ejemplo, exportar el plano de Tecla, lo exportamos a AutoCAD, inclusive con las layers y con todos los espesores de línea ya configurados para que siga el estándar del cliente o del dueño del proyecto que requiere, ¿no? Aquí se ve, ese es el entorno de dibujo de Tecla y bueno, se tiene guardado todas las configuraciones para poder dibujar. O sea, el dibujo en Tecla es como es mostrar lo que tiene el modelo. En tiempo, no digo que puede ser igual, el tiempo puede ser el mismo que dibujar en AutoCAD, pero cuando hay un cambio, esto es automático. ¿Ok? Eso también es importante, o sea, no quiere decir porque esté en BIM ya está dibujado, no. El dibujo demora más que modelar. El dibujo demora más, actualmente es así. A no ser de que tengas herramientas, aquí estamos exportando, ahorita vamos a mostrar las herramientas de cómo si modelas, el dibujo puede ser más rápido. Lo vamos a ver en un momento. Aquí se ve cómo está exportado el plano en AutoCAD, con las layers específicas que requería el cliente. Este también es el proyecto de Francia. Y ya sale exportado en PDF y pues cualquier tipo de plano, ¿no? ¿Cuándo sigue el modelar? ¿En qué momento hay la diferencia en tiempo? Básicamente en tiempo la diferencia está en la automatización. Por ejemplo, teníamos un proyecto en Argentina en el cual teníamos cientos de pedestales, en el cual el cliente tenía planos de formas, pero el cálculo lo hizo en Sketch, porque como íbamos a hacer los planos nosotros, ¿para qué iba a ser un plano de ingeniería básica si tenía la misma información? Entonces, el calculista hizo Sketch, me refiero a Sketch a solamente hojas de cálculo en el que ponía los diámetros y las cuantías. Ya no ha sido un plano. Esa información nos dieron a nosotros y junto con él definimos un formulario en el cual colocábamos la información geométrica y la información estructural. Y se está colocando, y el cliente llenaba la información. Tenía un catálogo de estructuras en el cual comenzamos a llenar la información. En este momento sí es automático. Y esta es la diferenciación con el método tradicional que no tiene comparación, ¿no? O sea, ya colocando la información tienes la calidad para colocar la data y tienes la automatización de que se genere automáticamente el modelo. Y no solo eso, también tenías ya formateado el plano. Entonces, tienes el modelo y tienes el plano automático. Y también tienes la lista de barras para que lo fabriques. O sea, en este momento podemos decir que no tiene comparación el tiempo, ¿no? Pero obviamente, para llegar a eso, tendrás que encontrar la estructura adecuada. Normalmente, cuando hacemos un proyecto, siempre vemos primero qué se puede hacer así. Y el resto lo hacemos con las herramientas normales. La fabricación BIM se refiere a que ya existe, lo voy a pasar rápido. Nosotros justamente mañana vamos a trabajar un workshop con Celsa. Nosotros
hace unos años vimos cómo trabajaba Celsa y hemos podido replicar un poco lo que ellos hacen en los países nórdicos, básicamente modelando y juntándonos con una ferralla o con una siderúrgica para que así el cliente no le haya pedido BIM, nos dieran sus planos y generar un modelo que luego sea fabricado en una máquina automática. Entonces, en este caso fue un puente, ¿no?, en Perú, y que la información del modelo se exportó hacia hicimos un desarrollo para exportar la información en el formato de esta empresa que era Gerdau, creo que también está en Europa, y esa información fue directo al sistema de Gerdau. Este es ya Gerdau, y ellos pudieron meter en su sistema la información de cada barra. O sea, no hubo no pasó la información de manera manual, sino de manera automática. Y luego ya con esa información y con sus máquinas automáticas se fabrica el acero del modelo directamente en sus máquinas, ¿no? Entonces, lo estamos haciendo ya desde el año pasado y, bueno, con buenos resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que estamos modelando lo hemos fabricado siempre a mano, pero ahora, si el modelo está bien hecho, puede fabricarse directamente, ¿no? Requiere una verificación, pero ya se está logrando, ¿no? Bueno, lo último ya para terminar es, ahora, ¿cómo logro que esto que se fabricó, que se modeló, construible, se fabricó correctamente, llegue al campo y se instale correctamente? ¿Cómo ayudo a que sea más productiva la instalación? Entonces, utilizamos la herramienta Tecla BIMsite en todos nuestros proyectos para poder darles, junto con el plano, aquí vamos a mostrar, imaginemos que a la izquierda es una tablet o una PC en campo, y a la derecha son los planos de esa losa. Lo que hacemos básicamente es linkear cada uno de los planos de la derecha que están en PDF, por ejemplo. Cada plano está en esta lista que ven aquí. En esta lista es cada uno de estos planos. Entonces, si yo selecciono un plano, se va a mostrar la armadura superior, la armadura inferior, el pedestal. Entonces, tenemos el modelo totalmente linkeado con el plano. O sea, el plano viene con su modelo y tiene el mismo nombre. Entonces, en campo, cuando yo quiera construir algo, lo primero que voy a hacer es ver el modelo y explicarle al operario qué es lo que va a construir. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos un plano en 2D. Ese plano en 2D es un plano en 2D. Tiene información que a veces no se va a entender. Pero si antes de yo construir ese plano en 2D, vamos a una reunión, una sesión con los operarios, les muestro qué es lo que van a construir. Entonces, eso ayuda muchísimo a la productividad y evita las paradas, ¿no? Por ejemplo, tenemos este plano, que es el plano 4, que es un buzón simple, pero está en 2D, y luego lo filtramos en la tablet o en la PC que está en obra, y está el buzón. Si yo le muestro esto al operario, él ya sabe qué tiene que hacer. Si le mostraba el plano, iba a estar pensando, o no iba a entender más rápido. Entonces, el buzón es esto, entonces yo puedo inclusive seleccionar las marcas o las piezas dentro del modelo, porque todo tiene una trazabilidad. Pero para yo lograr hacer esto, tuve que desde el inicio pensar en el catálogo y pensar en el modelo, cómo se iba a construir, ¿no? Eso es un poco lo que les quería mostrar, un poco lo que estamos trabajando en Latinoamérica y ya en Europa. Y bueno, nada más, y muchas gracias por su tiempo.